Muy buenos días. Yo soy la doctora Raquel Vázquez, soy anestesióloga, egresada y actualmente trabajo en el Hospital General de México y voy a platicar con ustedes las consideraciones anestésicas en el paciente oncológico. Y pues, ¿cuál es la importancia de hablar sobre el cáncer? El cáncer se considera una de las primeras 3 causas de muerte a nivel mundial. Esto acompañado de las enfermedades crónico-degenerativas o cardiovasculares. Aquí les muestro una tabla de cuáles fueron los nuevos casos estimados para el 2019 por tipo de cáncer. Y estos son los números. Aproximadamente 1/3 de los pacientes mueren. En el siguiente lo vemos por sexo, por hombre o mujer, y por razas. Entonces aquí nos dirigimos hacia las razas hispanas, donde podríamos estar catalogados nosotros, y vemos que aproximadamente 334 pacientes o 9 por cada 100,000 personas por raza. En la siguiente diapositiva vemos ya en una gráfica de pastel, vemos los tipos de cáncer más frecuentes. Y esto se reproduce o se replica pues a nivel mundial. El más frecuente es el cáncer de mama, seguido del cáncer de pulmón. De ahí el cáncer prostático, el cáncer de colon y de recto, y ya se considerarían otros cánceres. Las causas de muerte también vienen en la tabla o en la gráfica de enseguida. El más mortal de todos se podría decir que es el cáncer de pulmón, porque lo que vemos como 54% incluye otros tipos de cáncer en general. Ahora, antes de iniciar las consideraciones anestésicas, habría que decir que el manejo del cáncer es un manejo multidisciplinario, donde incluye a los oncólogos clínicos, oncocirujanos, al anestesiólogo, radiólogos, incluso intensivistas, médicos internistas, médicos generales, pero cada uno debería de entender cuál es su participación en el manejo integral del paciente con cáncer. Es por eso que vamos a hablar de las consideraciones anestésicas asociadas a un paciente con cáncer. Y es que no va a ser nada frecuente que en su práctica clínica se topen con este tipo de pacientes, ya que si se tiene en cuenta que es una de las principales 3 causas de morbimortalidad a nivel mundial, y que aparte del 30 al 40% de los pacientes dentro de todo este manejo integral se someten a un procedimiento quirúrgico, definitivamente no va a ser raro que nos enfrentemos a la necesidad de atender a estos pacientes, y hay que hacerlo de la forma pues más adecuada. Entonces vamos a empezar hablando sobre la valoración preanestésica. La valoración preanestésica va a incluir como diferentes módulos, desde la evaluación nutricional del paciente, las alteraciones hematológicas, el riesgo tromboembólico, todos los efectos secundarios asociados a quimioterapia y a radioterapia, así como el tratamiento del dolor crónico, qué factores de riesgo podemos identificar para saber que nuestro paciente puede o no desarrollar dolor crónico. Primero que nada, como les mencioné, sería la evaluación nutricional. No me voy a adentrar mucho porque si habláramos de cada tema, en realidad puede ser, como les mencioné, muy amplio. Pero la evaluación nutricional es evaluar el estado de desnutrición del paciente. ¿Esto por qué? Porque puede estar asociado al incremento de infecciones nosocomiales, a disfunción multiorgánica, que creo que es el tema más importante para nosotros. Cómo está su función muscular, su función respiratoria, cardiovascular. En cuanto a cuestión de albúmina, esto también puede estar asociado a alteraciones de la cicatrización y a retraso en la recuperación funcional del paciente. Incluso es nuestro trabajo, de acuerdo a la evaluación que hagamos, si hay pérdida de peso, medidas antropométricas solamente con peso, talla, pérdida de peso, ver las proteínas séricas durante la revisión preanestésica, recomendar la necesidad de una consulta al servicio de nutrición que determine el apoyo si se le debe de dar un apoyo nutrimental extra a nuestro paciente oncológico.
Dentro de su estado nutricional o su estado general, habría que evaluar el estado funcional del paciente, que es qué tan activo puede estar un individuo y su capacidad de autocuidado. Para esto hay diferentes escalas como las de Karnofsky o la de ECOG, que se utilizan como complemento de información médica para caracterizar el impacto que tiene una enfermedad a nivel de la independencia del paciente. Esto nos puede ayudar a tomar decisiones sobre riesgos que tienen algunas terapias, incluso que se someta a un procedimiento quirúrgico, al procedimiento anestésico, entre otras funciones, evidentemente. En este caso, la escala cuenta con 6 puntos, 6 apartados. El puntuaje 0 es un paciente completamente activo, capaz de realizar todas las actividades previas a la enfermedad y que no tiene restricción. Y conforme va aumentando el puntuaje, pues es mayor el compromiso que tiene hacia la independencia o hacia la actividad física. Un ECOG mayor de 2 está asociado a peor pronóstico y sobrevida en el paciente oncológico. El siguiente apartado que tenemos que considerar en la valoración preanestésica son las alteraciones hematológicas. La anemia en el paciente oncológico es muy prevalente. Se asocia a mayor morbimortalidad perioperatoria y es un factor de riesgo para el uso de transfusión de hemoderivados. La anemia en el cáncer tiene un origen multifactorial que dependen principalmente de 3 vertientes. La primera, la activación de la inmunidad celular, que lleva a un componente inflamatorio crónico que termina afectando todo el proceso de eritropoiesis. También las pérdidas hemáticas crónicas, por ejemplo, en los tumores ginecológicos, en los tumores de colon, y también la parte que se asocia a la presencia de quimioterapia, radioterapia o también los déficits vitamínicos nutricionales. Volvemos al estado deteriorado nutricional del paciente oncológico. El abordaje de la anemia en el paciente oncológico es mediante un hemograma, estudios que nos describen el metabolismo del hierro, así como otros que nos podrían ayudar a determinar qué tipo de anemia es y qué abordaje terapéutico. De manera general, el tratamiento de la anemia en pacientes con cáncer será la eliminación de la causa, y en este caso es el cáncer. Sin embargo, pues el manejo perioperatorio debe incluir la corrección de la anemia, de modo que se permita la realización del procedimiento quirúrgico, evitando siempre a manera de lo posible la transfusión sanguínea. Los tratamientos aprobados en este caso, el primero de ellos es la ferroterapia, que es corregir el déficit de hierro, que permita la adecuada corrección de la anemia. En este caso, hay 2 formas de administrarlo, vía oral y vía intravenosa. Por la parte del hierro vía oral, tiene una absorción limitada por la disminución de la ferroportina a causa del aumento de la hepcidina. Esto es como por la parte inflamatoria o por el componente inflamatorio de la anemia en el paciente con cáncer. Es por eso que se prefiere o se hacen las recomendaciones por parte de las guías del paciente con cáncer, la administración de hierro intravenoso para la corrección de la anemia. El uso de agentes estimuladores de la eritropoiesis no es como la eritropoyetina, no está recomendado totalmente, ya que se ha relacionado con disminución de la supervivencia y aumento del riesgo tromboembólico. Y por último, la transfusión de concentrados eritrocitarios sería una opción cuando el paciente tiene pérdidas agudas cuando éste impacta en el estado hemodinámico del paciente en el preoperatorio. Se debería de evitar una transfusión liberal de concentrados eritrocitarios previo al procedimiento quirúrgico, ya que esto se asocia a mayor morbimortalidad por inmunosupresión. No hay cifras de hemoglobina establecidas para que un paciente sea sometido al procedimiento quirúrgico. De preferencia tendrían que ser cifras mayores a 10
Continuando con las alteraciones hematológicas, pues está la trombocitopenia, donde las causas principales van a ser las afecciones o las enfermedades que alteran la médula ósea, metástasis y el uso o el contacto previo al procedimiento quirúrgico con quimioterapéuticos o con radioterapia. Las cifras necesarias de plaquetas para realizar procedimientos invasivos están en el cuadrito aquí a un lado. Por ejemplo, para cirugía mayor, no neuroaxial, porque las que son del sistema nervioso central o de cerebro requieren unas plaquetas mayores de 100, pero para cirugía mayor podría ser con una cuenta plaquetaria de 50 plaquetas. Incluso es el mismo recuento plaquetario que se utiliza para poder ofrecer una anestesia neuroaxial. Otros procedimientos invasivos que a veces nosotros realizamos, que es la colocación de catéteres o accesos vasculares centrales, pues se requiere una cuenta plaquetaria que no baje de las 20,000 plaquetas. Hay que tener en cuenta que esto sí, como acaban de decir, los niveles de recomendación son bajos, pero pues es la evidencia que existe actualmente y siempre se tiene que poner una balanza el beneficio o el riesgo que este procedimiento invasivo pues implique para el paciente. El tratamiento aquí pues es transfusión de plaquetas y esta hacerla de forma muy individualizada a cada caso y en caso de sangrado. Esto es porque aparte de que es muy cara la transfusión plaquetaria, está asociada a múltiples complicaciones potenciales por aloinmunización o reacciones transfusionales. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los procedimientos quirúrgicos anestésicos se van a realizar un mes después de haber suspendido o determinado sus terapias, la quimioterapia o la radioterapia. Entonces aquí les pongo cuál es el nadir de la mielosupresión asociada a los quimioterapéuticos y la mayoría recupera la función de la médula ósea entre los 20 y 30 días, suficiente para que puedan ser programados a su procedimiento quirúrgico. Un riesgo más a evaluar en el paciente oncológico es el riesgo tromboembólico, y es que los pacientes oncológicos están asociados a un incremento de 4 a 7 veces mayor de trombosis que los pacientes que son operados y que no tienen cáncer. Esto es porque las células tumorales tienen la capacidad de expresar en su membrana ligandos que liberan factores solubles con propiedades trombóticas, como el factor tisular, el factor procoagulante, así como algunas citocinas que favorecen esta adhesión plaquetaria y la activación del endotelio. También por la fisiopatología del cáncer, la angiogénesis juega un factor importante que también otorga un aumento en el riesgo tromboembólico. Y si hacemos la valoración de Caprini, como las actualizadas o las que conocemos usualmente, por ejemplo, a la presencia de cáncer o que estén recibiendo quimioterapia, le da 3 puntos. Muchos de nuestros pacientes, como van a entrar cirugías mayores con alto riesgo de sangrado, uso de vasopresor, van a tener un catéter venoso central. Entonces también le da 2 puntos. De cualquier manera, como le vean, ya los pacientes oncológicos van a tener por puntuación 3 o más puntos, lo que hace que tengan un riesgo tromboembólico alto o muy alto. Es por eso que se recomiendan todas las medidas de tromboprofilaxis, que constituyen principalmente el uso de heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, que se recomienda incluso tener hasta 100 días después del procedimiento quirúrgico e iniciarla obviamente 12 horas después de haber concluido el procedimiento, sin que haya riesgo de sangrado importante. Solamente 10 días. Otro dato que tenemos que evaluar en el paciente en nuestra valoración preanestésica es que el paciente haya sido expuesto a fármacos quimioterapéuticos o a radioterapia. Las toxicidades, evidentemente estos fármacos generan toxicidad en múltiples niveles por
por el impacto que tienen en la función dentro del ciclo celular. Dentro de los efectos adversos de la quimioterapia que más nos tienen que importar es la toxicidad pulmonar y la toxicidad cardíaca. Muchos de los fármacos se van a asociar a neumonitis intersticial, a fibrosis pulmonar y a reacciones de hipersensibilidad a nivel pulmonar, que también de manera consecuente o por el daño pulmonar van a generar edema pulmonar no cardiogénico. De los más comunes o de los más mencionados es la bleomicina, que es útil para tumores testiculares, carcinoma de células escamosas, para linfomas. Y este es el que más se asocia a neumonitis intersticial, pero aún así la verdad es que su incidencia en cuanto a daño pulmonar crónico es de 7 al 10%. Aún así, los pacientes que han recibido tratamiento con bleomicina pueden correr el riesgo de presentar alteraciones respiratorias postoperatorias, y los cuidados que hay que tener con ellos es evitar la hipoxia y la sobrecarga de líquidos que podría llevarlos a un edema pulmonar. Otros fármacos igual están relacionados con la toxicidad pulmonar, como la mitomicina, el metrotexate, la cormustina y la ciclofosfamida, que igual causarán neumonitis intersticial, fibrosis pulmonar, que en ciertos casos puede evolucionar de forma crónica. Es por eso importante el interrogatorio de qué fármacos o la revisión del expediente, porque a veces o muchas veces los pacientes no van a saber exactamente qué esquema recibieron, para saber si hay que explorar alguna patología o algún riesgo de forma directa. Otro efecto adverso que nos puede preocupar es la cardiotoxicidad. Los fármacos más asociados a cardiotoxicidad son las antraciclinas, como la epirubicina y la doxirubicina. Estos están asociados a falla cardíaca congestiva y disfunción ventricular izquierda, con un riesgo de 5.43 en comparación a quien no recibe estos fármacos, y arritmias ventriculares por prolongación del QT. No son los únicos fármacos que están asociados a cardiotoxicidad, sino también hay toda una lista de fármacos que pueden estar asociados, como el cisplatino, la ciclofosfamida, otros taxanos, el metrotexate, el trastuzumab, como lo vamos a ver en otra diapositiva, por ejemplo los taxanos, como el paclitaxel, que genera arritmias. El 30% de estos van a ser bradicardia sinusal y van a generar también trastornos de la conducción auriculoventricular. Usualmente los efectos adversos de estos cardiovasculares de estos fármacos van a resolver al término de la aplicación del fármaco o posiblemente a los 14 o 20 días después de la administración de esta. El trastuzumab también puede hacer falla cardíaca congestiva, disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y si estos se combinan con las antraciclinas pueden potenciar su cardiomiotoxicidad. Es importante mencionar que los oncólogos médicos tienen protocolos de seguimiento de cardiotoxicidad en estos pacientes, que recomiendan el uso de un ecocardiograma previo a la administración de las antraciclinas, y se les da seguimiento en caso de presentar sintomatologías. Se ha recomendado, o en algunos se recomienda, el uso de yecas o de aras para proteger el miocardio para esta cardiotoxicidad. Entonces igual, cuando hagamos nuestra valoración preanestésica, pues hacer preguntas dirigidas a si recibió o no este tipo de fármacos, que nos podemos guiar según el tipo de cáncer. Por ejemplo, estos fármacos que les mencioné son fármacos utilizados en el tratamiento del cáncer de mama. No hay guías específicas para valorar el riesgo cardiovascular en el paciente oncológico. Incluso en las guías de práctica clínica sobre cirugía no cardíaca para la evaluación y manejo cardiovascular, ni siquiera están incluidas dentro de los riesgos de la cirugía oncológica. Por ejemplo, viene cirugía de mamas como cirugía de bajo riesgo, sin hacer la especificación. A lo mejor esto se refiere a cirugía plástica,
pero en la cirugía oncológica pues tiene un riesgo incrementado porque puede tener el antecedente de quimioterapia. Entonces, en base a eso, pues hay que seguir las guías o recomendaciones de cualquier cirugía mayor no cardíaca, empezando por la valoración de la capacidad funcional con los MEDs, emplear los índices de riesgo cardiovascular para la estratificación de riesgo perioperatorio, utilizar los modelos ya descritos ahí como Gupta, el índice de Lee, el electrocardiograma, cuando hay uno más factores de riesgo, que en este caso seguramente los cumple, considerar la determinación de troponinas cardíacas antes y 48 horas después en pacientes de alto riesgo. Por ejemplo, aquí también los pacientes que fueron sometidos a quimioterapia con antraciclinas, además del ecocardiograma, también les realizan troponinas para valorar la lesión cardiovascular. Entonces, por ejemplo, los pacientes que hayan tenido ese antecedente durante la administración de su quimioterapia, tal vez valdría la pena tener la determinación de troponinas cardíacas. No lo quiero hacer de forma general porque no está escrito dentro de las guías de práctica clínica. También, pues, no se recomienda la evaluación funcional del ventrículo izquierdo de forma rutinaria en estos pacientes, ni en cualquier paciente, eso viene en las guías, solamente en pacientes que tengan múltiples factores de riesgo. En esta tablita o en este cuadro es una infografía súper bonita donde habla sobre los efectos adversos a largo plazo de los agentes terapéuticos, que podemos ver algunos de los que ya mencionamos. Por ejemplo, la función respiratoria la vemos aquí, y el asociado, por ejemplo, la bleomicina, alteraciones cardiovasculares como falla cardíaca con las antraciclinas, y el trastuzumab que les mencioné hace rato, pero pues también están enfermedades coronarias, enfermedad coronaria que puede estar asociada a los antimetabolitos o hipertensión hacia otros inmunológicos. Algo que me gustaría mencionar con esto es también los efectos que tiene a nivel de sistema nervioso periférico. La neuropatía periférica es un punto muy importante a considerar para nosotros, que está asociado, por ejemplo, al consumo o al uso de cisplatino, taxanos y vincristina, que es de vital importancia para nosotros porque justo son pacientes que tienen parestesias en las extremidades superiores, en las extremidades inferiores, que si no se reportan o valoran, pueden alterar no se pueden tener a consideración en el posoperatorio cuando nosotros realizamos una técnica regional y decir, estas parestesias son provocadas por mi bloqueo o ya son parestesias o alteraciones neuropáticas que tenía el paciente por la asociación que tenía a quimioterapia. Esto queda más claro aquí, ya que también radioterapia tiene múltiples efectos adversos como encefalitis, demencias, alteraciones neurocognitivas, incluso ceguera, neumonitis por radiación, arteritis, cardiopatía isquémica, mielitis transversa, glomerulosclerosis y mielosupresión. Todo esto debe quedar constancia en la valoración preanestésica de las lesiones derivadas tanto de quimioterapia como radioterapia para valorar su existencia y gravedad y establecer estrategias anestésicas. Algo que no mencioné al principio, pero que también es importante, es la valoración de la vía aérea dentro de nuestra exploración. Esta valoración tiene que ser completa y en base a los algoritmos de vía aérea difícil. Por ejemplo, este es de la ASA, ya que justo en el apartado de tumores de cabeza y cuello nos vamos a topar con pacientes como donde tenemos que establecer planes de abordaje, un plan A, plan B. Si no me funciona el plan A, ¿cuál va a ser mi plan B y cuál va a ser mi plan C? Pues en todo momento según los algoritmos que ya han revisado en las clases previas. Otro factor a valorar son los factores predictores de dolor crónico en cirugía oncológica. Son pacientes que van a ser de difícil control. Y me gustaría mencionar rápidamente, como este artículo menciona, es específicamente de cáncer de mama, pero la cirugía oncológica está asociada hasta en el 60% a un
desarrollo de dolor crónico después de la cirugía. Estos números son para precisamente cirugía de mama oncológica, pero pues nos ofrecen ciertos factores predictores de dolor crónico, como es la edad temprana, el uso previo o la exposición previa a radioterapia, como les mencioné, por la neuropatía que genera, por la mielitis transversa, la disección axilar, la disección de conglomerados ganglionares, el dolor preoperatorio. Ya muchos de nuestros pacientes ya van a tener consumo crónico de AINES o de opioides para poder atender el dolor oncológico previo a la cirugía, o que durante el postoperatorio no controlemos de forma adecuada el dolor severo. Y aquí ya entrarán muchos esquemas que podríamos nosotros aplicar para precisamente prevenir esta falta de control del dolor severo postoperatorio. Evidentemente, todo lo que mencionamos o todos los puntos que mencioné hasta este momento pues van agregados a su valoración preanestésica normal. Solo son como especificaciones que deben de tener en el paciente oncológico. Ahora, ¿qué pasa con el transoperatorio de la cirugía oncológica? El periodo perioperatorio en sí de un paciente oncológico es crítico para su evolución a largo plazo. Y esto es porque el estrés, el tratamiento quirúrgico y los agentes anestésicos generan toda una respuesta metabólica del trauma con activación neuroendocrina paracrina y del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que termina activando el sistema nervioso simpático. Todo esto genera una inmunosupresión o una supresión de la inmunidad mediada por células que hace que se perpetúe este estado de inmunosupresión en el paciente oncológico. Por otra parte, esa activación del sistema nervioso simpático favorece la liberación de catecolaminas, de cortisol, de opioides endógenos, de prostaglandinas, que potencian, como en un círculo vicioso, esa supresión de la inmunidad celular. Además de esto, se generan ciertas respuestas proinflamatorias con liberación de ciertas citocinas y factores proangiogénesis que también favorecen la angiogénesis. Si nosotros no controlamos de manera adecuada toda esta cadena de sucesos, se ha visto o se ha comentado que con pobre, la verdad, nivel de evidencia, que se puede favorecer la progresión tumoral y la metástasis por la falta de control de toda esta respuesta metabólica a la cirugía y al procedimiento anestésico. Y no solamente es el estrés inducido por la cirugía, como les mencioné, sino fármacos anestésicos, el inadecuado control del dolor agudo y la selección de la técnica anestésica. También aquí entran otros factores como la transfusión sanguínea, el estado de hipotermia o no vigilar la temperatura durante el procedimiento anestésico. Nosotros vamos a jugar papel pues en diferentes momentos de este acto. En este caso, desde la selección de los fármacos y la técnica anestésica, ya sea anestesia general, anestesia regional, combinada, y en el manejo del dolor postoperatorio. Los fármacos que nosotros utilizamos, como los fármacos halogenados, el tiopental y los opioides, están descritos que generan un balance inmunológico negativo, mientras que la anestesia regional, el uso de propofol o los anestésicos locales, ya sea utilizados de forma regional o de forma intravenosa, tienen un efecto positivo, o sea, descrito que tienen un efecto positivo en la inmunidad celular. Como les mencionaba, tengo unas tablitas, abajo viene la referencia para que lo vean más claro. Se han hecho varios estudios, muchos de estos de forma experimental, de el efecto que tienen los fármacos que nosotros utilizamos en la inmunidad mediada por células, principalmente en el número de natural killers, así como en los linfocitos T y en la secreción de ciertas citocinas proinflamatorias.
El que menos suprime o el que menos efecto tiene en este caso de todos nuestros inductores es el propofol. Es por eso que la anestesia total intravenosa puede llegar a ser una opción. No hay que poner una sobre la otra, pero puede ser una buena opción para atender a los pacientes oncológicos. Como les mencioné, también los halogenados, como el sevoflurano, que es a lo mejor el que muchos de nosotros tenemos a nuestra disposición, este también disminuye el número del natural killer. La importancia de las natural killers son las células de primera línea en la detección y destrucción de las células oncológicas, de las células neoplásicas, perdón. Es por eso que es importante que su número se mantenga lo más normal ante los procedimientos quirúrgicos donde hay liberación de células al torrente sanguíneo, de células neoplásicas. Todos los opioides están asociados a supresión o disminución de la función y número de las células natural killer. Es por eso que se insiste tanto en la cirugía oncológica a disminuir su consumo, además de todos los otros efectos adversos que tienen los fármacos opioides. Una de las mejores opciones anestésicas para el paciente oncológico es la anestesia multimodal. Creo que estas diapositivas ya se las he puesto previamente, pero insisto en esto, en la anestesia multimodal. Recuerden que esta es un tipo de anestesia o de técnica anestésica en la cual se van a utilizar más de 2 medicamentos analgésicos o técnicas que tengan diferentes mecanismos de acción en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Esto provoca que se genere un efecto aditivo de los medicamentos o sinérgico que a su vez disminuye el consumo del resto de los fármacos, así como sus efectos secundarios o adversos. Disminuye también la respuesta inflamatoria, disminuye el consumo de opioides, mejora el control del olor, disminuye el riesgo de náusea y vómito postoperatorio. Entonces pueden ser como múltiples sus beneficios. En la siguiente diapositiva les muestro como diferentes técnicas o fármacos que nos pueden ayudar precisamente a complementar esta anestesia multimodal. Desde las técnicas regionales, principalmente las neuroaxiales, por ejemplo, para los pacientes que son sometidos a resecciones anteriores bajas, a pacientes que son operados de micolectomías, exanteraciones pélvicas, sarcomas retroperitoneales, entre otras. El hacer o ofrecer una anestesia combinada que incluye una técnica de anestesia general con una técnica de anestesia neuroaxial es de excelentes resultados como parte de una anestesia multimodal. O, por ejemplo, incluso para cirugía de abdomen, que van a ser de forma laparoscópica, tenemos el bloqueo TAP o los bloqueos paravertebrales. Entonces hay que poder saber jugar con todas las técnicas o opciones que tenemos para ofrecer una técnica anestésica más completa a nuestros pacientes oncológicos. Por ejemplo, para cirugía de mama, el complementar con una anestesia general para disecciones radicales de axila, para una mastectomía radical, es perfecto y está totalmente descrito el uso de bloqueo paravertebral, bloqueo epidural torácico alto, o ya de forma más novedosa, pues el uso del bloqueo de pectorales, bloqueo de serratos, que bloquean las terminales nerviosas de toda la sensibilidad que incluye la mama. Eso solamente por mencionar algunas opciones. En cuanto a extremidades, pues ya sabemos los bloqueos de plexo. De igual manera, si no tuviéramos acceso a la utilización de una técnica de anestesia regional, pues son múltiples los fármacos que podríamos utilizar como parte de esta anestesia multimodal. Desde tal vez el consumo de opioides, pero reducirlo, anestésicos locales, como el uso de lidocaína intravenosa, ketamina, sulfato de magnesio, dexmedetomidina, que son opciones totalmente viables en el paciente oncológico, todo con el fin de disminuir el consumo de opioides y disminuir el consumo de halogenados. Y además de todas las bondades que ya mencionamos de la anestesia neuroaxial, que era de la anestesia regional en el paciente oncológico como parte de una anestesia multimodal,
pues también facilita la recuperación de estos pacientes. Actualmente se insiste mucho en los protocolos de recuperación acelerada, que son los protocolos ERAS, para el paciente oncológico. En este punto hablar de manera intraoperatoria de todo el tipo de cirugías por tipo de cáncer sería muy extenso, ya que cada uno tiene ciertas especificaciones. Solo me gustaría como reiterar el hecho de que la anestesia multimodal, acompañada siempre de una técnica de anestesia regional, es el que ha mostrado la evidencia más alta en el paciente oncológico y con mayor beneficio. Y en cuanto al posoperatorio, pues evidentemente es súper importante evitar el consumo de opioides, empezar de forma temprana con analgesia por vía oral, valorar siempre la recuperación del bloqueo regional que utilicemos y el alivio de náusea y vómito posoperatorio. Aquí, como parte de los esquemas de ERAS para los pacientes oncológicos, o por ejemplo lo tomé también de un artículo de Mama, es optimizar siempre el confort del paciente, disminuyendo los niveles de dolor que pueda tener, ya que eso va a impactar en las emociones, en su función, en su calidad de sueño. La recuperación acelerada, ofrecer al paciente la vía oral lo más prontamente posible, la movilización, evitar la utilización de catéteres vesicales o sondas nasogástricas en los pacientes que no sean necesarias, y disminuir evidentemente el consumo de opioides, que nos puede disminuir los efectos adversos que pueden tener en el postoperatorio, como náusea, vómito, sedación, ilio y delirio. No sé si... Y con esto pues termino mi charla. Como siempre les dejo mi correo para atender cualquier pregunta, si no pues dejarlo dentro de los comentarios de la presentación. Muchas gracias, espero que haya sido de interés suyo.